el objetivo de nuestra obra salesiana, el ir desarrollándonos, el ir aprendiendo, el ir creciendo juntos, y sin duda algo que ya es parte de este esquema es este simposio que se está formando ya como una tradición. Hoy queremos dar la bienvenida y recibir aquí al padre Octavio Valderas Rangel, salesiano de Don Bosco, que ha querido venir a compartir y ha aceptado este espacio para con nosotros. Le voy a pedir aquí a nuestro presidente de la asociación que nos presente aquí a nuestro exponente. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, aquí voy a presentar una eminencia que es el padre Octavio Alberto Valderas, que desde 1977 es sacerdote salesiano, es máster y doctor en teología espiritual por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, Italia. Entre sus estudios es profesor normalista, licenciatura en psicología y desarrollo humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara y filosofía por la Universidad de Valle de Atemajac. Su labor profesional, además de su ministerio sacerdotal, la ha ejercido también como docente en la universidad desde 1987. De 1995 al 2010, docente en la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, Italia, alternando también algunos semestres en la Universidad de México. Escritor de libros como Libertad Interior en 1991, Dimensiones Psicológicas para el Docente 2011 y El lado humano de las buenaventuranzas también. Sí, ¿verdad? Buenaventuranzas. Las líneas de investigación presentes en su actividad están relacionadas con el área humanística y espiritual. Hoy nos presenta su ponencia en salud mental y vida espiritual, caminos y procesos para alcanzar la plenitud personal y social. En esta conferencia se describirá lo que se entiende por salud mental en base a investigaciones recientes de amplio alcance, así como los procesos que conducen a alcanzarla también. El objetivo de la misma consiste en proponer herramientas que favorezcan en términos prácticos la propia salud mental y emocional, así como su impacto en el ambiente y en la sociedad. Bienvenido, padre. Bueno, ya estoy yendo. Bueno, buenas tardes, me da mucho gusto y agradezco la invitación y también el gusto de compartir alguna cosita que pueda ser útil. Más o menos emplearemos unos 55 minutos, algo así, en lo que sería el desarrollo de esta temática, y después habrá algún tiempito para preguntas y respuestas. Voy a recordar rápidamente, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, lo que fue la presentación, ¿verdad? Cuando se anunció esta conferencia, la leo rápidamente y probablemente con algún comentario. Desde la antigüedad, los sabios y santos, los místicos, los maestros de vida espiritual, señalaron que el objetivo último y la aspiración más profunda del ser humano es la felicidad. Pero también han observado que el principal error del ser humano es la idea que se ha creado de felicidad, así como también la forma de alcanzarla. Dicho muy rápidamente, creer que la felicidad es estar contento, que la felicidad es un estado emocional, nada más, ¿verdad? Y también la otra, que es como una suerte o una desgracia, ¿verdad? ¿Qué suerte tienen las personas que son felices? Son dos errores que también los santos, los sabios han ido diciendo a lo largo de la historia. Por lo general, se cree que la felicidad llegará desde afuera y que por lo tanto depende de que se consiga mucho dinero, prestigio, o de que aparezca la persona maravillosa en la propia vida, ¿verdad? Hoy sabemos que tanto la filosofía como la espiritualidad y ahora la psicología han demostrado que la felicidad de los seres humanos no depende de lo exterior,
sino de la propia salud psicológica y espiritual. Y es aquí donde me parece que puede estar lo importante o lo útil de esta conferencia. Dicho de otro modo, cuando nosotros no tenemos salud mental o digamos salud psicológica, salud espiritual, todo lo demás que tengamos de poco sirve. Y esta es entonces seguramente la parte más importante. Y podemos pasar entonces a la siguiente, lo que ya se comentó, ¿verdad? En esta conferencia se describirá lo que se entiende por salud mental, así es como lo hemos señalado, que generalmente equivale a salud psicológica, porque implica lo mental, lo emocional, lo relacional, ¿verdad? Implica muchas más cosas, ¿verdad? En base a investigaciones recientes que son abundantes. Desde mediados del siglo XX empezaron algunos grandes investigadores a preguntarse y a investigar sobre la salud psicológica. Hasta ese entonces había habido mucha investigación sobre la patología, la psicopatología, las disfuncionalidades, etcétera, enfermedades mentales, y muy poco sobre las personas saludables. A partir de los años 90, 80, 90, las cosas empezaron a cambiar un poquito y las investigaciones sobre salud psicológica son impresionantemente amplias, impresionantemente creativas, ¿no? Y tenemos muchos datos desde el punto de vista empírico sobre la salud psicológica, la salud mental y todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, sabiduría, por ejemplo, felicidad, ¿no? El objetivo entonces de esta conferencia consiste en proponer herramientas dentro de lo que nos permite una conferencia, ¿verdad? Y para esto entonces, aun cuando vamos a tener en cuenta las cuestiones técnicas, ¿verdad? El lenguaje técnico psicológico, lo vamos a usar lo mínimo posible, lo vamos a usar de algún modo. Pero el lenguaje va a ser sobre todo funcional, porque precisamente el objetivo es proponer herramientas que favorezcan en términos prácticos, y ya dependerá pues de la decisión de cada quien, ¿verdad?, que se pongan en práctica. Entonces, herramientas que favorezcan la salud mental y emocional, ¿verdad?, el impacto en la sociedad, etc. Y también la salud espiritual, naturalmente. De inmediato entonces entramos en el tema. Les recuerdo que habrá al final algunos minutitos por ahí para poder intercambiar aquello que a lo mejor pasó muy rápido o no fue tan claro. Y entonces la primera cosita que nos preguntamos, ¿qué es la salud? Desde el punto de vista físico, ¿verdad? O más bien dicho, la dimensión física o fisiológica de la salud nos resulta muy útil para después también hablar de salud psicológica y de salud espiritual, ¿verdad? Y entonces diríamos que la salud solo se puede entender en términos dinámicos, es decir, corporalmente o físicamente nosotros estamos continuamente interactuando con el ambiente, todo el tiempo, por ejemplo respirando, ¿verdad? Por ejemplo, teniendo la presión de la gravedad y cosas por el estilo. Hay otras funciones que son permanentes, pero tienen un poquito más de espacio. Por ejemplo, alimentarse, ¿verdad? Convivimos todo el tiempo con virus, bacterias, hongos, todo el tiempo. Y una persona que no tenga capacidad de autoprotección se muere. El famoso coronavirus es uno de tantos, pero si por ejemplo en una persona dejara de funcionar el sistema inmunológico en condiciones completamente normales, se muere en el lapso de pocas horas. Entonces, digamos que la salud física la entendemos, o es mucho más útil entenderla en forma dinámica, es decir, en una continua interacción cuerpo-ambiente. Para ello, entonces, el cuerpo tiene una serie de sistemas de órganos, grupos de órganos, que están continuamente trabajando. Y vamos a hacer una descripción muy rápida de la columna que tenemos en el lado derecho, ¿verdad?
Entonces, cada sistema de órganos responde a una necesidad vital, ¿no? Al recordarlo vamos a hacer de inmediato la aplicación a la cuestión psicológica y espiritual. Pero una última cosita, las enfermedades son el resultado de la incapacidad de acción de alguno o algunos de estos órganos. Si la enfermedad es el resultado de la incapacidad, tendremos que decir que la salud es el resultado de la capacidad. Desde el momento en el que decimos que la salud es una cuestión dinámica, estamos diciendo que sí, hay mucha interacción o continua interacción entre el cuerpo y el ambiente. Pero ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo en ese momento? Muchísimas cosas. Y si no las hace, nos morimos. Por ejemplo, está produciendo energía. Y para ello está captando elementos que están en el ambiente, como es oxígeno y como son nutrientes. Pero de nada le sirve al cuerpo captarlos si no es capaz de generar la energía, ¿verdad? O por ejemplo el sistema inmunológico, que es lo que está haciendo, vigilando continuamente todo el cuerpo y atacando lo que perjudica, creando nuevas, ¿qué serán? Nuevos misiles, no sé cómo decir, ¿sí? Nuevas armas para nuevos enemigos. Entonces, digamos así, podemos decir que la salud es capacidad, es un conjunto de capacidades. Y cuando alguno de nuestros órganos pierde la capacidad, es cuando nos enfermamos. Entonces, quisiera subrayar muy claramente que se entiende por salud, ¿verdad? Y tanto por ejemplificar. Del lado derecho están, vamos a decir así, las necesidades de la vida, vamos a decir. Por ejemplo, nosotros para respirar tenemos todo un sistema que se llama sistema respiratorio, ¿verdad? La capacidad de introducir aire en los pulmones, en un caminito en el que va purificando y calentando el aire para que no llegue muy frío a los pulmones, ¿verdad? Y después en cada pulmón hay millones de alvéolos, es decir, millones de esferitas que en un momento impresionante, ¿verdad?, hacen que entre a la sangre oxígeno y hacen que salga de la sangre dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? Eso es una soberana maravilla, ¿no? Y tenemos millones en cada pulmón. Tanto es así que si esos alvéolos, que es el espacio, el área para captar oxígeno, los pudiéramos extender y poner así uno tras otro, la superficie sería más o menos de unos 140 metros cuadrados. Es decir, la superficie de una cancha de tenis profesional, ¿sí? Es impresionante. Entonces, tenemos todo eso, necesitamos producir energía y para ello materia nutriente, bueno, y tenemos todo un sistema que empieza machacando el alimento, etcétera, para que puedan los intestinos, sobre todo el intestino delgado, captarlo y después las células empezar a producir proteínas. Voy a usar bastante frecuentemente el verbo producir, ¿verdad? La autoprotección, como comentamos, estamos conviviendo todo el tiempo con virus, bacterias, etcétera, ¿sí? Y tenemos un sistema inteligentísimo, el sistema inmunológico, que algunos lo consideran como un cerebro circulante, porque hace más o menos funciones que hace el cerebro, ¿sí? Es decir, capta, entiende, discierne, actúa, ordena, etc. Una autoprotección continua. Nuestro organismo y todo organismo viviente necesita estar estructurado, ¿verdad? Y lo que le da estructura es nuestro esqueleto, ¿verdad? Los huesos, ¿sí? Si nos quitaran todos los huesos, seríamos una masa ahí, ¿verdad? Gelatinosa, ¿verdad? Nos da la estructura y además es lo que protege los órganos vulnerables, ¿verdad? El cerebro, por ejemplo, para huesos, ¿sí? O pulmones, corazón, etcétera, y las costillas y cosas por el estilo, ¿no? Y necesitamos movernos, entonces tenemos igualmente los huesos, pero en una colaboración impresionante con los músculos. Sistema muscular y sistema óseo en colaboración es lo que crean las articulaciones y gracias a ellas podemos movernos.
Cuando tenemos problemas de articulaciones, tenemos serios problemas de movimiento. Impresionante es el sistema purificador, los médicos le llaman excretor, que es la función quizá última, ¿no? Que es sacar del organismo lo que las células ya usaron y que ya no sirve. Pero la parte más impresionante es cómo lo hacen los riñones, ¿verdad? Cada riñón tiene más o menos 1 millón de purificadores de sangre. Y la manera como purifica la sangre es impresionante. Las famosas nefronas, ¿verdad? En las cuales el mecanismo es que la sangre entre por un lugar, hace una presión enorme, saca del torrente sanguíneo lo que va en la sangre, lo saca, ¿no? Y luego después por un caminito va regresándole solamente aquello que le es útil. ¿Cómo le hace el millón de nefronas de un riñón para saber qué tiene que absorber si están todas las demás nefronas, ¿verdad? Hay una inteligencia impresionante, ¿verdad? Dicho rapidísimamente, también la reproducción, tendrá que haber nuevos seres humanos, y hay un sistema maravilloso, que es el que coordina todo esto, y se llama sistema nervioso, ¿verdad? Que está ramificado en forma superestructurada por todo el cuerpo, y sin esa coordinación tampoco podríamos vivir. Un recorrido rapidísimo, si hay por aquí algunos médicos que estoy casi seguro que sí, ¿verdad? Me dirán si alguna de las cosas que dije es médicamente equivocada, ¿verdad? En todas las ocasiones he aprobado, así que muy rápidamente dijimos la maravilla de lo que es la salud. También, tanto por no dejar esto así en el aire, podríamos decir rapidísimamente que desde el punto de vista psicológico y espiritual, nuestra psicología, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, se nutren del ambiente. Y cuando nosotros no podemos entender algo, ¿verdad? Porque no lo entendimos, nosotros nos tensionamos, sobre todo si se trata de algo importante, ¿verdad? Hay algunas personas que ante una desilusión se derrumban, ¿verdad? Y otras personas las digieren, ¿verdad? Y entonces ante una desilusión simplemente abandonan la ilusión que era ilusoria, que bueno, ¿no? Dejaron una cosa que no era verdadera, salieron más fuertes en su mente, ¿verdad? Y todo dependió de la capacidad de producir energía, vamos a decir así. Sí, todo dependió de la salud. Igualmente, necesitamos protegernos de tantas cosas contaminantes desde el punto de vista mental, emocional, ambiental. Dígase lo mismo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Igualmente, la vida es cambiante. Si no tenemos capacidad de movimiento, pues vamos a quedar estancados en el pasado y vamos a ser incapaces de responder a lo de este momento, ¿verdad? Hay muchas cosas en nuestra vida que fueron nutricias, pero ya pasaron, ¿sí? Y si se nos quedan, simplemente se van a convertir en toxinas, ¿sí? Y también necesitaremos purificar nuestra mente de aquello que sirvió, por ejemplo, de niños, pero que ya no sirve, cosas por el estilo. La reproducción es la generación de vida. Cada vez que una persona es capaz de alegrar a otra, de aclararle algo que le confundía mucho, fue nutricia, ¿verdad? Y entonces generó vida, vamos a decir así. Y claro, también la armonía global, es decir, que nosotros tengamos la capacidad de que todo aquello que esté en nuestra vida tenga un orden, ¿verdad? Dicho muy rapidísimamente. El objetivo de esta diapositiva y de las consideraciones hechas sobre ello fue simplemente para darnos una idea de qué queremos decir en esta conferencia con la palabra salud. Entonces, repito simple y sencillamente, la salud es algo dinámico porque la vida es continua interacción entre organismo y ambiente. Y el organismo vivo, saludable, está vivo y es saludable porque en esa interacción es capaz de tomar aquello que es nutricio y producir energía. Es capaz de protegerse de aquello que es agresivo y tóxico o envenenante, ¿verdad?
y así sucesivamente. Es entonces el concepto de salud. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, a la luz de este concepto, podemos hablar de la salud psicológica como una capacidad productiva. Dicho de otra manera, una persona será mentalmente y emocionalmente saludable cuando pueda producir más entendimiento, emociones más nutricias, conductas más nutricias a partir de lo que hay. Es decir, no depende de lo que hay, sino que trabaja con lo que hay. Por eso entonces podemos decir la persona mentalmente saludable, al igual que la que carece de salud mental, debe afrontar cotidianamente situaciones difíciles, frustraciones, diferencias, pero es capaz de elaborar, vamos a decir así, de producir respuestas adecuadas y flexibles gracias a sus habilidades. Dicho de otra manera, una persona problemática puede decirnos: es que me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto. Una persona saludable nos dirá: a mí también. La diferencia no está en que me haya pasado o no me haya pasado eso, ¿no? La diferencia entre una persona saludable y una persona no saludable en términos psicológicos, la mayoría de las veces, claro, con sus variaciones, la diferencia no está en lo que a uno le sucedió. Les recuerdo que todo esto está basado en investigaciones que tienen ya bastantes años, son amplísimas, ¿no? Cuando se estudia el pasado, las dificultades de las personas sanas y no tan sanas, la diferencia no es tanta, ¿verdad? Yo creo que la vida para todos nosotros es difícil. Dudo muchísimo, de veras dudo mucho que haya aquí entre ustedes alguien que diga: mi vida ha sido fácil, ¿no? No tuve dificultades, ¿verdad? Sí. Bueno, si alguien responde así, le hago 80 reverencias, ¿no? Bueno, entonces, a esta capacidad de elaborar vida, decíamos en la cuestión de la salud física, ¿no? Elaborar energía vital, ¿no? Lo mismo podríamos decir a nivel mental, a nivel emocional, a nivel relacional, ¿no? Es decir, una relación sana es sana gracias a la capacidad productiva de los interlocutores, ¿no? Y es imposible o muy difícil exactamente por lo contrario, ¿sí? Entonces, seguimos insistiendo en que la salud es algo activo, es algo productivo, ¿no? Cuando una persona se ha afanado por entender, por superar una dificultad, etc., cuando se ha afanado, como lo vamos a ver un poquito más adelante todavía en cosas un poquito más concretas, y va siendo su modo de ser, se le llama carácter. El carácter sería la manera como uno es ahora y que fue adquirida, ¿sí? Entonces hay personas que son capaces de transformar las materias que se encuentran a su alcance, ¿verdad? Y esto solamente se puede hacer empleando la razón y la imaginación. Esta es la diferencia enorme entre un animal, que puede ser fabuloso, ¿verdad?, en lo que hace, y un ser humano. Por ejemplo, los perritos o los monos, las abejas, no se diga, ¿verdad? Hacen cosas impresionantes, pero las abejas hacen la miel ahora como hace 2000 años, igualito, ¿verdad? Está una programación genética, algo también impresionante, esa llamada inteligencia vital, ¿verdad? Pero las abejas no pueden hacer de otro modo, no pueden crear cultura, no pueden crear arte, o sea, no pueden ser productivas. Son relativamente productivas porque producen miel, ¿sí? Pero, y son muy activas, ¿sí? Pero no tienen esta capacidad productiva, ¿no? Solamente el ser humano, y lo que hace que el ser humano sea productivo es cuando tiene materia y le aplica razón, le aplica inteligencia, ¿sí?
Por eso es que entonces un mono será capacísimo en muchas cosas, pero nunca podrá crear una computadora, ¿verdad? Ni mucho menos, ¿verdad? Será muy mono, pero mono se queda, ¿verdad? Entonces, ser productivo no equivale a muy activo. Por ejemplo, se puede hipnotizar a una persona y el hipnotizador le puede hacer que haga muchas cosas. Eso no es productividad, ¿no? Allí pues está haciendo muchas cosas, pero no es agente de su propia experiencia. La salud psicológica y espiritual suponen entonces esta capacidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva y vemos lo contrario, es decir, lo que es la improductividad mental o psicológica, ya vemos el narcisismo, entonces tenemos situaciones que vamos a ir describiendo, ¿verdad? Ciertos tipos de orientación. Pero antes de ver estas, diríamos que una persona improductiva o una persona narcisista es alguien que percibe qué cosa, pues las situaciones, a las personas, a la luz de sus necesidades, a la luz de sus temores, a la luz de sus creencias, no a la luz de ella misma, ¿sí? Pongo un ejemplo muy sencillo, muy simple, y hasta medio polémico, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el hombre dice todas las mujeres son iguales, ¿sí? Entonces tiene una creencia, en algún momento de su vida se le instaló, ¿verdad? Entonces no va a poder ver a ninguna mujer en sí misma, a todas las va a colocar dentro de su creencia, ¿sí? Entonces va a ser incapaz de conocer concretamente a las personas. Se le llama narcisismo, ¿sí? Y claro que razonará a la luz de aquello que necesita, a la luz de aquello que teme y cosas por el estilo. Esto en los niños pequeños es completamente normal, ¿no? Es decir, los niños pequeñitos, 1 año o 2 años, claro que ven las cosas a la luz de lo que ellos necesitan, es completamente normal. Pero cuando ese bebé tiene 40 años, o sea, ya no es tan bebé, ya la cosa se hace sumamente patológica, ¿sí? Es decir, una persona que al ir creciendo no va modificando esto, entonces empiezan las patologías. Por ahorita lo señalamos así, en un momentito más vamos a ver cuál sería la alternativa, ¿verdad? Cuál es, vamos a decir así, la parte saludable. Erich Fromm, que es uno de los primeros que se ocupó de estas cosas y que tiene obras muy ricas en este sentido, ¿verdad? Señalo 2, una que se llama Ética y Psicoanálisis, donde hace este análisis de forma muy amplia, y otra que se llama El arte de amar, de la cual también tomaremos alguna cosita más adelante. Él hace una clasificación de orientaciones narcisistas, ¿verdad? Que vamos a ver, serían esta, luego las dos siguientes, los vamos a ver un poquito de una por una. Muy rápidamente. La orientación acumulativa. Su seguridad se basa en la... yo estoy leyendo mal. La orientación receptiva, en la que la persona siente que la fuente de todo bien se encuentra fuera de ella y que la única manera de lograr lo que desea o necesita es recibiéndola de una fuente externa. Son susceptibles al rechazo y si se quedan solos se sienten perdidos, son indecisos y cuando ayudan a otros en el fondo tienen el propósito de asegurarse su favor, ¿sí? Aquí, como vemos, la falta de productividad, al no poder producir nada, entonces lo esperan de los otros, que sí produzcan los otros. Y ahí es entonces donde tendríamos la actitud narcisista. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos la orientación explotadora. Igualmente que la anterior, siente que la fuente de todo bien está en el exterior, pero a diferencia del receptivo, no espera recibir, sino que quita con violencia, o con astucia, o con las dos, ¿verdad? Tiende a robarles a los otros el amor, a plagiar ideas, ¿sí? Y en general a ver a las personas como posibles objetos de explotación. Igualmente por falta de productividad personal.
La tercera, la orientación acumulativa, su seguridad se basa en la acumulación y en el ahorro. El mundo exterior es una amenaza que controlan mediante el orden metódico y tratan de evitar toda intromisión, les amenaza la intimidad, su amor es posesivo, no pueden tolerar que las cosas estén fuera de lugar. Pasamos a la siguiente, la cuarta, la orientación mercantil, ¿verdad? No comprende el valor real de las cosas, sino solo su valor de cambio. Las personas valen tanto cuanto pueden venderse en el mercado por la ley de la oferta y la demanda. Su identidad depende de la opinión de los demás y él mismo no está interesado en la honestidad, sino en lo que pueda lograr en el mercado. Son 4 tipos, puede haber más, solamente ahora es pues, una manera de enriquecer un poco los conceptos que queremos presentar. Como vemos, la actitud narcisista tiene un común denominador, ¿verdad? Y que se encuentra en todas las enfermedades psicológicas, y es el hecho de no poder ofrecer, sino esperan recibir. Llámese neurosis o llámese psicosis. Aquí entonces una pequeña capsulita técnica. Están medio desapareciendo estas palabras, son todavía muy útiles. Pero por neurosis se entienden conductas inadecuadas, pero que la persona todavía es más o menos funcional, ¿verdad? ¿Qué es una conducta neurótica? Pues es una conducta exagerada, no proporcionada a la situación, ¿no? Todos nosotros, aunque sabemos que estamos bastante sanos, ¿verdad?, no estamos exentos de algunas conductas neuróticas, ¿no? Por ejemplo, gritar por algo que no tiene remedio, pues ¿para qué gritar? ¿No? O estamos en el tráfico y un atorón, pues eso deja el tráfico igualito, ¿verdad? Entonces, esos, por ejemplo, son conductas neuróticas, puesto que son inútiles, desproporcionadas, y se le llama neurótica a una persona que tiene más de lo normal, bueno, más de lo ordinario, y que ya es problema, ¿verdad? Entonces sería un neurótico. Y un psicótico o la psicosis sería la persona que ya se desentendió de la realidad, la llamamos locura, ¿verdad?, prácticamente. Y solamente vive a la luz de su propio mundo interno. Por eso es que desde afuera es completamente ilógica. En ambos casos, el prójimo importa poco. En el caso de la psicosis importa cero. Por eso es por lo que es tan difícil convivir con un familiar psicótico, alguien que tiene diagnóstico de esquizofrenia, ¿verdad? El familiar debe tener una grandísima capacidad para entender que su familiar psicótico, para su familiar psicótico, él o ella no cuenta, ¿sí? O sea, no vale en absoluto, y requiere mucha fuerza psicológica y espiritual para entenderlo y atenderlo y todo, pero sabiendo que no cuenta. En la neurosis, que nos afecta un poquito más a nosotros, ¿verdad?, ¿qué sería? Yo les platico rápidamente una experiencia que puede aclarar esta cuestión. Hace bastantes años fui a dar unas pláticas de ejercicios espirituales a unas novicias, unas muchachas que quieren ser religiosas. Duran una semana. Entre una reflexión y otra es posible que haya diálogo individual con quien desee. El último día, después de una semana, una de ellas me dice: oiga, quiero hablar con usted. Ya quería hablar. Dice: pero le quiero decir una cosa con mucha sinceridad. Cuando usted llegó me cayó mal, pero así de veras me revolvió el estómago. Le digo: ¿así? Todavía. Dice: no, ya menos. Que bueno. Entonces, dice, no, pues ya pasó, ya me di cuenta. Dice, y después me di cuenta por qué. ¿Por qué? Dice: yo tuve un tío que me maltrató mucho, un tío. Y los lentes que usted trae en la parte central son igualitos a los que usaba mi tío, ¿sí? Entonces, esa es una experiencia traumática con el tío. Mientras esta muchachita no resuelva el trauma, no que lo olvide, sino que lo resuelva, cualquiera que tenga un mínimo rasgo del tío
va a dejar de ver a la persona y va a ver al tío. ¿Sí? Esto pasa con todos los traumas. ¿Sí? Es decir, es muy justificado, nos duele, ¿verdad? El trauma tiene una razón de ser, pero mientras yo no lo resuelvo, cuando se presenta la situación que desencadena mi trauma, yo dejo de ver el presente y me pongo a vivir lo que me traumó. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros dejamos de ver al prójimo. No se trata de un pecado, ¿no? A menos que nosotros de veras seamos responsables de mantener el trauma o nos sirva lo que sea. Es un problemita humano que conviene resolver. Las personas que han buscado la salud espiritual y la salud psicológica, una de las cosas que han hecho es ir superando sus traumas, ¿no? Una cosita que a ver si tenemos un momentito de volver a tomar más adelante. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que trauma sanado, capacidad de ver las cosas como son. Prácticamente eso sería, y es una de las cositas que vamos precisamente a ver a continuación, y por eso entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Resumiendo, la carencia psicológica es una carencia de capacidad de mirar las cosas como son en la medida de lo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ocupados, preocupados por nosotros mismos, ¿no? Ya sea en forma dolorosa, traumática, por ideas, ya lo comentamos, y se llama narcisismo, ¿no? ¿Qué es lo opuesto al narcisismo? Se llama objetividad, ¿no? Nuestro grande reto ahorita es cómo entender la objetividad, y esta es la primera herramienta concreta que quisiera sugerir, ¿verdad? Que nos ayude a seguir creciendo en nuestra salud psicológica y espiritual, y por lo tanto nos ayude a ser cada vez más felices en forma saludable, ¿sí? Entonces, hay una idea o hay una frase muy frecuente, y aquí vamos, el tiempo se nos va rapidísimo, y es así, brincando algunas cositas, el hecho de que mucha gente considere que la objetividad es imposible, y una de las cosas, una de las frasecitas frecuentes es que cada quien tiene su verdad. ¿Sí? Y esto, bueno, ahorita vamos a ver poco a poquito y pasamos a la siguiente diapositiva para ganar un poquito de tiempo. Les digo con mucha confianza que he tenido oportunidad en las clases en la universidad, tengo ahorita algunas clases en la Universidad Antropológica de Guadalajara, en las áreas de psicología y de desarrollo humano. Muchos de los estudiantes son ya psicólogos profesionales, algunos terapeutas, y les cuesta todavía a ellos trabajo esto, ¿verdad? Me divierto un poquito ahí presentando algunas cositas, ¿verdad? Porque cuando les pregunto, oigan, ¿y de veras creen ustedes que cada quien tiene su verdad? Muchos dicen sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que cuando yo estoy dialogando con otro, pues no nos entendemos. Y cuando estás solo, ahí con quién dialogas, ¿verdad? Cuando estás solo y vas por los montes y hay un precipicio, te tienes que poner de acuerdo o ver si tu verdad, si ese es precipicio o no es precipicio, ¿verdad? O si está un poste frente a ti, vas a interrogarte, no dialogas con nadie, ¿verdad? Si tú no eres capaz de ver los objetos, de ahí viene la palabra objetividad, tú te estrellas contra ellos, ¿sí? Dicho muy rápidamente, hay consecuencias, ¿no? Entonces, hay algunas personas que van aprendiendo a ser un poquito más objetivas, sin necesidad de estar discutiendo con alguien, ¿verdad? Sino simplemente porque ellos toman en cuenta las consecuencias de lo que sucede, y ahí van entendiendo cómo es la realidad en aquello que nos concierne. No vamos a saberlo todo, claro que no, pero tampoco es necesario, ¿no? Con que yo sepa aquello que me concierne, con eso es importante. Entonces, hay algunas personas que cuando se estrellan con un poste, cambian la dirección, y otros se enojan porque está el poste no tendría por qué estar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es en grande medida la diferencia.
Y bueno, esta es la primera cosita que nos dice, claro, que si uno quiere preguntarse sobre la objetividad solo dialogando con otros, no vamos a tener mucho que aprender, ¿sí? La palabra objetividad viene de objeto en el contexto del conocimiento. Cuando uno conoce, hay un objeto conocido y el sujeto que conoce. No necesariamente una cosa, es el objeto de conocimiento. Puede ser una idea, por ejemplo, puede ser una persona, ¿sí? Entonces, cuando se habla de objetividad, se habla de la capacidad de percibir al objeto, sus características concretas y respetarlas en mi mente. La carencia de objetividad es que yo diga cómo es la cosa sin fundamento alguno y en el mayor de los casos falsamente. Volvemos al ejemplo, ¿verdad? El que diga todas las mujeres son iguales y por lo tanto ya no se preocupa de conocer a su mujer, así concretamente, específicamente, sin generalidades, ¿verdad? Entonces renuncia a ser objetivo y entonces le aplica al objeto de su conocimiento, que sería la mujer que tiene a un lado, ¿no? Le aplica su idea, ¿no? Entonces su idea subjetiva, se llama subjetivismo, ¿sí? Entonces está la objetividad, que no carece de subjetividad, pero cuando la subjetividad no respeta los datos del objeto, ¿no? Le llamamos subjetivismo. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahorita vamos a ir un poquitito más rápido, ¿sí? Para ver qué se necesita para ser objetivo. Algunas personas consideran que ser objetivo significa ser frío. Soy muy objetivo. No es cierto. Una persona que no se haya interesado profundamente por aprender las cualidades y características del objeto no puede ser objetivo. Es decir, yo no puedo conocer a un objeto si no me intereso y no ocupo tiempo y hago esfuerzo y cosas por el estilo, ¿verdad? No equivale objetividad a indiferencia. Las personas que son objetivas en algunos campos precisos se han interesado, han demostrado su interés con acciones, con tiempo, con medios, etcétera, a reserva de que luego pasemos un poquito más rápido las diapositivas. Pero, por ejemplo, un cardiólogo, un cirujano cardiólogo, se pasó años estudiando el cuerpo y el corazón. Yo no puedo decir que su verdad y la mía, que yo no he dedicado mi tiempo y mi interés a estudiar el corazón como lo hace un cardiólogo y a la manera como puede hacerse una operación. No es cierto. O un piloto de avión, ¿sí? Yo no puedo decir que lo que él dice del avión y lo que yo digo, pues es la verdad de cada quien, ¿sí? El piloto se pasó años estudiando, practicando, y así podríamos decir de muchas otras cosas, ¿no? Sobre el interés, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Al cabo, creo que más o menos vamos diciendo lo que sí. Es ingenuo equiparar el conocimiento de quien se ha interesado, comprometido, implicado tiempo y esfuerzo en el conocimiento de algo, con el conocimiento de quien no se ha interesado ni se ha comprometido, ¿verdad?, con dicho conocimiento, es solamente creyendo en su verdad, sus prejuicios y cosas por el estilo, ¿verdad? Si el conocimiento objetivo de algo, de alguien, supone interés de atención, esfuerzo, tiempo, disponibilidad a abandonar puntos de vista subjetivos cuando sea el caso, entonces la objetividad supone un camino, un proceso, un conjunto de acciones libres, supone haber pagado el precio de haber dejado precisamente lo que llamamos actitudes narcisistas, ¿sí? Por eso entonces podríamos decir que la salud psicológica y espiritual supone un camino, un esfuerzo, tiempo, acciones, atención voluntaria sobre aquello que se relaciona con la salud psicológica, ¿sí?, con mi autonomía, con mis conductas, etc., y espiritual. Basados en esto, pasamos a la siguiente diapositiva, podemos hablar
y sería interesante detenernos en cada una de estas cosas, pero bueno, vamos a ir un poquito más rápido. En otras características de la salud psicológica y espiritual, una de ellas es la tolerancia a la frustración, resiliencia, fortaleza, ¿verdad?, que es la palabra más antigua de los filósofos y de los santos, ¿verdad?, que consiste en la recuperación positiva ante los reveses de la vida. Y ya había puesto el ejemplo de la desilusión, ¿verdad? Creo que todos nosotros hemos tenido más de una desilusión en nuestra vida y seguramente grandes desilusiones, ¿no? Cuando una persona ante una desilusión se queda desilusionada, vamos a decir así, le faltó productividad. Es decir, su cerebro dijo, la cosa es así, se hizo una ilusión, ¿verdad? La realidad le dice que no es cierto esa ilusión y en lugar de trabajar para conocer la verdad, se amarra a su ilusión y se derrumba, ¿sí? Así es de que si nosotros vivimos desilusionados, lo digo con toda inocencia y con todo afecto, ¿verdad?, estamos con el grandísimo reto de usar nuestra inteligencia para que produzca aquello para lo cual Dios nos la regaló. Dios no me dio el cerebro para decirle al universo cómo tiene que ser. Dios me dio el cerebro para aprender cómo es el universo. Y cuando yo dejo de aprender, yo dejo de ser productivo. Y esto entonces, en relación a cosas espirituales, también importantes, y también un ejemplo muy rápido, cuando uno está ahí jovencito y se convirtió, está en el noviciado, y va a la vida religiosa y dice, sí, yo le doy todo a Dios, ¿verdad? Y soy para todos los demás, y luego nos vamos encontrando que los demás son egoístas, medio traidores, medio hipócritas. Y decimos, ya ven, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve ser buenos? ¿Sí? Entonces yo tenía una ilusión ilusoria sobre el amor, ¿no? Entonces puede ser que renuncie y diga, váyase todo a favorar, ¿verdad? Yo aquí me siento. Ya no fui productivo, ni en términos psicológicos, ni en términos espirituales, ¿no? Entonces, me viene una desilusión que no me esperaba y digo, ok, aquí hay algo que aprender. No sé qué, pero hay algo que aprender. O sea, mi cerebro debe producir una nueva comprensión, ¿verdad? Aquí hay algo que hacer que nunca antes había hecho y también debo producir nuevas conductas, ¿verdad? Si no, no soy saludable. Ese es el grandísimo reto. Vemos que no es tan sencillo. Y este es un reto de objetividad, ¿no? La capacidad de fluir. Aquí me refiero a un autor, Mihaly Csikszentmihalyi, que hizo una investigación amplísima sobre las personas felices, ¿no? Y él descubrió que lo que realmente hace feliz a una persona es cuando fluye en aquello que se hizo experto, porque es muy valioso, y cuando lo realiza prácticamente le cambia un poquito el sentido del tiempo, ¿no? Y experimenta que las cosas marchan como sobre ruedas, y esas experiencias son mucho más ricas que el descanso, por ejemplo. El descanso es muy importante, pero no es planificante, no recupera, es de recuperación, pero no es planificante. Si una persona tiene como objetivo que llegue el momento en el que no tenga nada que hacer, ¿verdad?, y esa es su meta, ¿verdad?, estará muy feliz como unos 10 días, ¿verdad?, o bueno, como un mes, ¿verdad? Y si le sigue, lo que sigue se llama aburrición, ¿verdad?, hastío y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, resulta que las personas más saludables no son las que no hacen nada, ¿sí?, si saben descansar, ¿no?, sino son aquellas personas que fluyen, y para ello tuvo que hacerse experto, es decir, tuvo que aprender, ¿sí? Un buen jugador de fútbol, por ejemplo, que va, no decir, fluye, pero tuvo que entrenarse, tuvo que aprender, ¿sí? Algo un poquito más complejo, un pianista, por ejemplo, ¿no?, fluye, o sea, de veras que está así como si fuera lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Y puede ser que aquello le parezca tan valioso que le pasan horas y horas. Eso es fluir.
tuvo que aprender a tocar piano, y eso le costó años, ¿verdad? La flexibilidad, no digo mucho, ya comenté con respecto a la desilusión, ¿sí? Yo estaba seguro de esto. La realidad me dice que no es cierto, lo dejo, ¿sí? La flexibilidad va por allí. Supone que yo ya he generado en mi carácter un repertorio muy amplio de conductas variadas y yo puedo aplicar aquella que es la más inteligente, la más sabia. Y si ahorita no pude, bueno, pues entonces tengo el reto de aprender una nueva conducta. Ya esto le llamamos flexibilidad. Y la capacidad de amar. Ponemos ahí una flechita, pasamos a la siguiente, porque es algo mucho más complejo. Y sí quisiera decir alguna cosita, porque la capacidad de amar es posiblemente el punto de unión entre salud psicológica y salud espiritual, ¿no? Y por si acaso no nos alcanza el tiempo, ya sabemos que desde el punto de vista espiritual, la santidad, la esencia de la santidad es precisamente la caridad, ¿no? Sabemos que al final de los tiempos vamos a ser juzgados sobre la caridad, el amor misericordioso. Sabemos que Dios es amor y por lo tanto quien es capaz de amar y ama está experimentando en cada conducta realmente amorosa la esencia de Dios. Es el que realmente conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, pero también vamos a decir así que el amor es la única característica que científicamente hablando se ha demostrado que es factor de felicidad. Y bueno, vamos rapidísimamente a esto. Me brinco aquí todos los conceptos equivocados de amor. Creer que el amor es un sentimiento, nada más, que es enamoramiento, todo es verdad, ¿sí? Y el prototipo del amor no sería en principio el amor de pareja, sino el amor materno. Ese es el prototipo del amor, ¿sí? Nada más imaginemos lo que significa para una mujer generar un hijo. Tiene mucho más implicaciones que para un varón. Y solamente puede generar un hijo y amarlo una mujer productiva. Por eso es que el cuerpo de la mujer tiene más capacidad que el del varón en este ámbito. ¿Sí? Y entonces el amor materno y paterno después, naturalmente, no se reduce al momento de la concepción, se prolonga durante los años. ¿En qué consiste? En favorecer su desarrollo hasta que sea capaz de valerse por sí mismo. Esto, el amor materno y paterno y después todos los demás tipos de amor, requiere un conjunto de capacidades específicas en todos los niveles de la vida, físico, mental, emocional, ¿sí? Una mamá que se enfermó y murió dio todo por su hijo, pero ya no puede hacer más, ¿no? Desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista mental, una mamá esquizofrénica tampoco puede amar a su hijo en términos reales, ¿verdad? Y así, diríamos así rapidísimamente. ¿Por qué? Porque el amor supone algunas características, decimos dos primeras: cuidado y responsabilidad, ¿verdad? El cuidado no se reduce ni se limita a la existencia física, es un cuidado en todos los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, pasamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, un bebé, para sentirse realmente amado, debe estar confortable físicamente, recibir lo necesario cuando emite señales, continuidad en la relación de quien lo cuida, estructurar su concepto del mundo, tener un buen concepto de sí mismo, con la validación de lo que hace, y todo eso supone seres humanos adultos capaces, ¿sí? Se trata de un cariño real, pero todavía hay más cositas y pasamos entonces a la siguiente. Además de cuidado y responsabilidad, a ver la siguiente, por favor. Además de cuidado y responsabilidad, se requiere conocimiento y respeto, objetividad, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona cuide tanto a su bebé que no lo deje ni respirar, a que sea dominante y posesivo. El Fromm dice, no, también se requiere conocimiento y respeto, ¿verdad?
¿De qué? Conocimiento y respeto de qué? De las capacidades de su hijo y de su desarrollo. Ponemos por eso ahí abajo una frasecita, que así como existe la frase que dice no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo, tendríamos que añadir no hagas por otro lo que puede hacer por sí mismo. Entonces es un inútil, ¿verdad? Pongo solamente el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? El papá del hijo pródigo es un papá amorosísimo, pero no fue a rescatarlo cuando estaba cuidando cerdos, ¿sí? Ahí él dice, si te voy y te saco de allí, te hago un chiquán, un inútil, ¿verdad? Un lisiado psicológico, diría Adler, ¿no? Por eso dice, es tu responsabilidad levantarte y regresar, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva tratando de poder cerrar nuestro tema, ¿sí? En la vida espiritual, bueno, lo había adelantado, la experiencia del Espíritu, porque vida espiritual viene de Espíritu, Espíritu Santo, y la experiencia clave es Pentecostés, ¿verdad? Vida espiritual significa vivir según el Espíritu, y tenemos diferentes textos en la Biblia que nos dicen cuáles son las características de vivir según el Espíritu. Uno de los textos es de Gálatas, en el capítulo 5, en el que San Pablo hace una lista provisional, ni siquiera completa, porque dice así, ¿verdad?, sobre lo que es el fruto del Espíritu, y veamos. Es amor, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. De todas las palabras que están ahí, veamos aquellas que se refieren al amor. La primera, amor, comprensión de los demás, generosidad, bondad, mansedumbre, todas ellas son sobre el amor. Las otras que están ahí hacen posible el amor. La última, por ejemplo, dominio de sí mismo. Si no hay dominio de sí mismo, está muy difícil que se sea manso, por ejemplo, o bondadoso, ¿verdad? Paz, ¿sí? Hay una bienaventuranza que es la de los constructores de la paz o plenitud, ¿verdad? Ser constructor, productor, ¿verdad?, a propósito del carácter productivo, y alegría. Está muy difícil pensar que una persona no alegre sea muy saludable, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Por eso entonces recordemos que la plenitud espiritual se manifiesta en el amor misericordioso, pero en realidad es el amor. Muy rápidamente lo sabemos, es el nuevo mandamiento. En la parábola del juicio final se nos dice que el juicio de Dios al final de todo es sobre el amor, ¿no? La parábola del buen samaritano nos describe, etc. ¿sí? Entonces, el amor supone nuevas conductas, la capacidad mía de producir nuevas conductas, ¿verdad? Y una nueva mentalidad. En el Sermón de la Montaña, antes de ir desarrollándolo, Jesús dice: si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino. En la Biblia, la palabra justicia, entre otros significados, significa juicio, mentalidad, ¿sí? Entonces diría Jesús: si la mentalidad de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino. Por eso es una nueva mentalidad. Nosotros podríamos parafrasear diciendo: porque si nuestra manera de pensar no es superior a los neuróticos y psicóticos, no podremos entrar en el reino de la alegría, ¿verdad?, y de la salud y de las buenas relaciones. Más o menos así podríamos parafrasearlo un poquito así rápidamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces viene el problema de la felicidad y la relación que tiene con la salud. Yo aquí en este puntito simplemente voy a resumir lo que está en las siguientes diapositivas, y esta presentación, después que me guste, la podrá tener. Y entonces, para concluir y dar el espacio a las preguntas, los filósofos antiguos ya sabían que la felicidad depende de las capacidades de la persona, capacidades desarrolladas conscientemente, les llamaron virtudes, ¿sí? Prácticamente dice: es feliz la persona que se capacitó para ser mejor persona.
La felicidad no es una casualidad, ¿verdad? Es el resultado de un buen funcionamiento de aquellas personas que se ocuparon y se preocuparon por entender la realidad y fueron capaces de producir todo lo que se necesitaba para una buena interacción con la realidad, llámese materia, personas, sociedad, etcétera, ¿sí? Y esa capacidad, vamos a decir así, fue estructurada en lo que conocemos como virtudes. Esa es clásica de los filósofos antiguos. En la actualidad, a partir del año 2000, surgió una nueva corriente psicológica que se llama psicología positiva y se ocupa de estos temas, entre ellos la felicidad. Los investigadores de la psicología positiva se pusieron a buscar en los últimos 3000 años, que no es poco, ¿verdad?, las grandes religiones, filosofías, pensadores, genios, sabios, y descubrieron lo mismo exactamente, ¿sí? Descubrieron que son felices aquellas personas que han desarrollado un grupo de fortalezas, le llaman ellos, ¿verdad?, o virtudes, exactamente lo mismo. Y en el Evangelio esto ya estaba, o sea, Dios ya lo había dicho, ¿verdad? Y tenemos entonces cuál es el concepto que Dios tiene de la felicidad. Voy a pedir por favor si puedes ir pasando las diapositivas hasta que te diga a dónde detenerte para concluir pues con esta diapositiva. Ahí, por favor. Entonces, Dios nos dijo en el Evangelio cuál es su concepto de felicidad en el ser humano. Y nos lo dijo en algunas formulitas, ¿sí? Los pobres de espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, etc., ¿sí? Esos son los felices. Vamos simplemente a concluir, antes del tiempito de preguntas, haciendo una aplicación de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿sí? Los pobres de espíritu son aquellos que se inquietaron por conocerse a sí mismos de la forma más objetiva posible. De veras la producción del conocimiento de mí mismo. El primer pecado fue querer ser como Dios, querer ser lo que uno no es, ¿verdad? Y el grande proceso de redención tuvo más o menos lugar de esa manera, ¿sí? El pobre bíblico, el hombre bíblico, es alguien que va reconciliándose con su propia realidad. Ese es el pobre de espíritu. Las personas más felices son aquellas, entre otras cosas, que tienen un concepto correcto de sí mismos y se llama sana autoestima. Los mansos son los que son capaces de buen trato. Los educados, bondadosos, con mucha inteligencia, de los aprovechados, pero con sí. Son los que pudieron producir en su propia persona esa capacidad de trato. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed significa muchas ganas, ¿sí? Mucho deseo de justicia significa mentalidad de Dios. Estudiando las bienaventuranzas, entonces se dice: dichosos los que tienen mucho deseo de pensar como Dios piensa. Dichosos los misericordiosos. En términos humanos, sería dichosos los que desarrollaron la empatía, los que se interesaron por entender lo que su prójimo está viviendo, tan solo viendo sus señales exteriores, ¿sí? Lo que se conoce como comunicación no verbal. Hay personas que son muy capaces de entenderlo, ¿sí? Se saben acercar, se saben retirar, saben hablar o callar, ¿no? Dichosos los misericordiosos. Dichosos los constructores de paz. La paz bíblica, el shalom, equivale a bienestar, ¿no? Dichosos aquellos que a donde van generan más plenitud, más vida, ¿sí? Como dijo por ahí un sabio, algunos producen alegría a donde van y otros cuando se van, ¿verdad? Entonces, los constructores de paz serían los primeros. Dichosos los que tienen un corazón puro. En términos psicológicos, diría dichosos los que superaron sus traumas.
¿Por qué? Porque cuando no los hemos superado, nuestros traumas contaminan nuestra percepción de la realidad y de los otros. Entonces, dichosos los que trabajaron en eso. Si de veras es maravilloso poder ver las cosas como son, porque cuando no las vemos como son, hacemos problemas donde no hay problemas, ¿verdad? Dichosos los que sufren, no cualquier tipo de sufrimiento. Analizando también el pensamiento bíblico, todo lo que dijimos cuesta sufrimiento, ser más objetivo, ser más cuesta. Ese tipo de sufrimiento es el sufrimiento feliz. Dichosos los perseguidos, no porque los están persiguiendo. Dichosos los perseguidos porque entienden a sus perseguidores. El ejemplo o la razón por la cual una buena persona es perseguida es por la envidia de otro. Pobrecito del envidioso. El que es perseguido de esa manera, porque también podemos ser perseguidos por delincuentes o por atarantados. Acá en cambio es la persecución al estilo de Jesús, y son la persecución de aquellos a los que les fuimos molestos, si es que fuimos buenas personas o tuvimos éxito, ¿no? Y se llama envidia, ¿sí? Entonces el perseguido ya entendió eso, ya entendió por qué lo persigue, es decir, ya entendió la envidia. Entonces, bueno, dice qué pena por el otro, pero qué bueno que estoy libre de eso y qué bueno que lo puedo entender y me puedo proteger del perseguidor cuando es el caso. No es tan sencillo, es un gran reto, pero ahí estaría. Bueno, yo no quisiera no tomar el tiempo de las preguntas, así muy rápidamente, entonces son las reflexiones que quisiera compartir con ustedes.